estado, hermanos? Una vez más aquí en la casa de nuestro Dios, nuestro Creador, el único que realmente tiene la plena sinceridad y desea nuestro bienestar mental, espiritual y físico y emocional. Es el único que realmente que desea el bien para nosotros. Y su palabra es la que induce a los hombres a cambiar su conducta para que sea una conducta fructífera de paz y tranquilidad. Y cuando la gente deja de leer la palabra de Dios, ¿qué otra cosa puede ocupar la mente? El egoísmo, la maldad. Pero la palabra es quien echa al lado el egoísmo, la maldad y todo, la palabra de Dios. Y aquí hay un versículo interesante, Apocalipsis 13:11, un versículo muy conocido por nosotros los adventistas del séptimo día. Y dice este versículo: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Características de esta bestia. ¿Subía de qué? De la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Otra característica, hablaba como dragón. Entonces, nosotros, luego de estudiar la palabra de Dios, llegamos a conclusiones certeras debido al estudio de la historia humana y al estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando estudia la Biblia y tiene conocimiento histórico, pues entonces puede concluir quién es esta bestia y puede concluir qué ha de acontecer en el futuro, porque Apocalipsis es un libro para revelarnos lo que ha de acontecer en el futuro. Primero, subía de la tierra. Las demás bestias que se presentan en la Biblia, dice: las demás bestias subieron del agua, símbolo de pueblos, de multitudes y naciones. Y vemos varias bestias que han subido, por ejemplo, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Todos esos eran bestias, porque eran gobiernos que realmente no reconocían a Dios, al verdadero Dios. Y cuando uno no reconoce al verdadero Dios, se torna en una ¿qué? Es una bestia. Eso es lo lógico, ¿no? Dios quiere evitar que el hombre se torne en bestia y que las naciones se tornen en bestia. Por eso Dios levantó al pueblo de Israel. Y cuando Dios levantó el pueblo de Israel, fue el primer pueblo que llamó al pecado por su nombre. El primer pueblo que comenzó a dar leyes que los paganos y los impíos, esas leyes son extrañas porque son leyes que condenan el homosexualismo. Son leyes que condenan el egoísmo. Y de eso nosotros vivimos. La única nación en el mundo que ha preservado la moral de Dios es el pueblo de Dios. Y cuando abandonamos las escrituras, ¿qué se tornan los hombres? ¿En qué se tornan los hombres? En bestias. Ahora, la tierra es justamente lo opuesto al mar, porque cuando usted habla de mar, bíblicamente hablando, pues se refiere a multitudes y naciones. Pero aquí en particularmente la tierra es justamente lo opuesto al mar. Subiría de un lugar donde no había naciones, pueblos o multitudes. Solamente hay una nación que surgió en el 1798 y que cumple esta profecía al pie de la letra. Segundo, cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero símbolo de juventud, inocencia y mansedumbre. Los peregrinos empezaron a fundar un nuevo gobierno que fuese de una naturaleza distinta a los europeos. Ellos vinieron huyendo de persecuciones religiosas, basado en principios cristianos de libertad civil y ¿qué? Y religiosa.
Esos son los principios que tenían estos que llegaron a esta tierra. Un estado carente de ¿qué? De rey, y una iglesia carente de papa. Separación de iglesia y estado. Aquí está hablando un cordero que desea el bienestar de una nación y desea la libertad de conciencia. Y Dios promueve la libertad de conciencia, porque en el cielo nadie puede estar en el cielo obligado. Todos en el cielo tienen que ser gente voluntaria, que han querido vivir con la santidad que ofrece el cielo, que han querido vivir. Habla como dragón. Esto significa que en algún momento su naturaleza de cordero cambiaría a la de ¿qué? A la de un dragón. Y hace que adoren a la primera bestia. Hubo una bestia primero a esta. Y si usted lee Apocalipsis sabe que una bestia primero y luego esta es semejante a ella. ¿Quién fue la primera bestia? Cuando uno estudia la Biblia y cuando estudia la historia, indudablemente llega a la conclusión de quién fue la primera bestia. En esta mañana no vamos a presentar ese estudio, pero vamos a asumir que ya se estudió. En otra ocasión vamos a estudiarlo para que haya la evidencia bíblica e histórica. En el año 538 se inició el poder papal, históricamente hablando. Históricamente hablando. El poder papal fue la apostasía de la iglesia cristiana en aquel momento. Hombres líderes apostataron e hicieron una religión apóstata. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que estaban en desacuerdo con su manera de interpretar la Biblia. Y no solamente interpretarla, que nadie podía interpretarla. Era prohibido que usted leyera la Biblia, solamente ellos podían leerla. Y en esa época, en el 538, por primera vez los ostrogodos, que estaban opuestos a las enseñanzas apóstatas de la iglesia para aquel entonces, fueron perseguidos y extinguidos. Y por primera vez entonces el catolicismo, y yo respeto a todos los católicos y les amo, porque muchos son con una sinceridad que adoran a Dios, pero sus líderes los engañan. Y especialmente el Papa engaña al pueblo. Y hay que desenmascarar a quien engaña al pueblo. Y es triste esto. Y no es fácil porque es decir que el Papa no está dirigido por Dios, pues muchos podrían malinterpretar eso. Pero en realidad no está dirigido por Dios. Y por eso se formó la Reforma en Europa. Y Lutero claramente declaró que el Papa estaba siendo dirigido por Satanás. Y aún en este momento, aún más claro en este momento, ¿no? Porque ha manifestado que aún católicos mismos dicen, este es un falso Papa. Ellos mismos, porque por los frutos los conoceréis. Así que en ese año comenzó el Papa a tener el poder. Y ahí fue cuando surgió ¿qué? La masacre, la Inquisición. Ahí fue que surgió una matanza tremenda de los que querían ser fieles a Dios. Y la iglesia apóstata los persiguió de una manera cruente. Y muchos sufrieron, hermanos. Por su fe sufrieron. ¿Y por qué tiempo duró eso? 1260 años. Y en 1798, este poder papal recibió una herida mortal. Históricamente, sabemos que fue cuando Napoleón estaba en su apogeo, ¿no? Y uno de los generales de Napoleón, Berthier, tomó preso al Papa. Y ahí perdió ¿qué?
su poder. Pero ¿cuánto tiempo duró su poder? ¿Cuántos años? 1200 años. Y eso está predicho bíblicamente, lo cual hoy no tengo el tiempo para desarrollar ese tema. Ahora, en Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y esa herida de muerte se le dio en el año 1798, cuando el Papa fue preso. Es historia, concuerda, coincide exactamente con todas las características que la Biblia presenta de quién es el anticristo y quién es el Papa. Y cuando usted ve todas esas características, usted dice, pues indudablemente es el Papa. Aquí la Biblia se refiere a él, al hombre de pecado. Yo amo a los católicos, pero sus líderes los engañan. Le han presentado un evangelio falso, completamente falso. Cuando la bestia recibió la herida de muerte, surgió, mientras recibió esa muerte, estaba surgiendo ¿qué? Una potencia mundial, los Estados Unidos de América. Aquí dice, en el 1620 los peregrinos desembarcaron. En el 1776 se firmó la Declaración de la Independencia. En el 1787 se redactó la Constitución de esta nación. En el 1789 se compuso la Carta de Derechos. En el 1791 estos importantes documentos fueron ratificados. Y escribí aquí, es digno de notarse, que en el año 1798 los franceses reconocieron a los Estados Unidos como una potencia ¿qué? Mundial. Aquí surge una potencia, pero esta potencia surge con pensamientos de un cordero, ¿sí o no? Con pensamientos de un cordero. Pero la profecía dice que luego ese pensar iba a ser transformado a un pensar de un dragón. De un dragón. Y aquí vemos la primera bestia, la del pasado, 538 al 1798. Luego vemos cuando surge un cordero, surge cuando ya el Papa cayó, ¿no? Surge un cordero, pero ese cordero luego va a hablar como dragón. Y cuando habla como dragón, está dando una imagen muy semejante a la imagen de la primera bestia. De la primera bestia. Y el cordero está hablando hoy día como dragón. En muchos aspectos, el cordero está hablando como dragón. Porque si el cordero es transformado a una vida vil, inmoral, comienza a hablar como el dragón. El dragón lo que quiere es la inmoralidad establecida en una nación. Miren este cuadro que hice. El cordero hablando como dragón. Cordero, Estados Unidos, cuando esos peregrinos llegaron aquí, hermanos, eran hombres decentes. Las mujeres vestían decentemente. Eran hombres dedicados a la palabra de Dios. Eran hombres consagrados a la verdad bíblica. Establecieron esta nación con principios de justicia, de paz. Pero el tiempo ha transcurrido y ya las generaciones se fueron pervirtiendo más y más. Ya no hablaban como cordero, comenzaron a hablar como lo que desea que. El dragón simboliza los imperios de esta tierra, pero simboliza a Satanás. Dragón es Satanás, lo dice la Biblia, pero el dragón también es los imperios de esta tierra. Porque el dragón que quiso matar a los niños para que Jesús no naciera, ¿quién fue ese? ¿Qué imperio? El imperio romano. Y se le llama el dragón, el imperio romano, el dragón. Todos los imperios que se dejan guiar
por los principios satánicos, es un dragón. Se torna un dragón. Y aquí vemos cómo el Cordero está hablando como dragón. Miren, ¿ven la diferencia? ¿La ven? Miren esta diferencia. El Cordero hablando como dragón. Cordero, Estados Unidos. Cordero, dragón, Estados Unidos. Dragón bíblicamente se ha referido a las autoridades de los gobiernos. Y sabemos que el Imperio Romano fue el dragón que permitió la crucifixión de Cristo. Y los gobiernos se tornan en un dragón cuando siguen las influencias diabólicas y siguen las enseñanzas del diablo. Y esta nación, tristemente, hermanos, tristemente, ha dejado de ser un cordero con caracteres celestiales. Y ahora está desarrollando caracteres diabólicos. ¿Caracteres qué? Diabólicos. Ha abandonado los principios bíblicos y están sembrando principios satánicos en sus mentes. Ya no habla el Cordero, que es la Biblia. La Biblia es el hablar de un Cordero. Ahora está hablando Satanás, Lucifer, el diablo. El Cordero hablando como dragón. Hace años atrás las jovencitas iban a la biblioteca a desarrollar su intelecto, a proveer un servicio a la comunidad, a promover la Biblia, a promover la moralidad, a promover que una dama no debe quedar encinta si no es casada primero, a promover principios de seguridad para la comunidad. Pero el Cordero hablando como dragón, ahora ven estas jovencitas, nuestras jóvenes desean ser más brujas que cristianas. Esa es la tristeza de esta nación. Prefieren ser brujas a cristianas. ¿Quién está hablando? El dragón. El dragón está hablando. Y las mujeres prefieren ser brujas. Y por eso visten como brujas. Y se pintan el pelo como brujas. Y se pintan los labios como brujas. Antes de ser cristianas, prefieren hablar como dragón, no como cordero. Y esto está creciendo. Y se sigue creciendo. Y sigue creciendo. Esta nación, ya lo que habla es el dragón. En todas las esferas de esta época. En Apocalipsis 18, 2, 3 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. El dragón hablando, ¿sí o no? Y guarida de todo espíritu ¿qué? Inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Por eso es que todas las naciones están permitiendo, hermanos, tristemente, que un hombre se case con otro hombre. Y las iglesias permiten eso, son iglesias apóstatas. Y aún el Papa promoviendo el homosexualismo. Una vez recibí una visita de 2 compañeros casados al Vaticano. Y él no pudo decirle, ustedes están en pecado. No. Los saludó, los abrazó. Y luego, gracias por la visita. Y se fueron. Tenemos que reconocer, hermanos, que el papado es un instrumento del diablo. Y pronunciar esto no es fácil. Pero nosotros
tenemos un libro llamado El Conflicto de los Siglos, que lo declara con una claridad tremenda de quién es el Papa y el daño que le está causando a la sociedad. El Papa promueve guerras entre los ricos y los pobres. Promueve que los pobres odien a los ricos y los ricos odien a los pobres. Y por eso vamos a ver la Revolución Francesa nuevamente. El espíritu de la Revolución Francesa se va a ver nuevamente en este mundo. En este mundo. Estamos viviendo, hermanos, en el avance del dragón. El cordero hablando como dragón. Aquí los hombres en Estados Unidos eran hombres para los 30, 15, hombres que buscaban trabajo. Hombres bien laboriosos. Hacían muchas cosas, cortaban árboles. Hombres que deseaban seguir a Dios. Colaboraban con las iglesias. Pero hoy día, miren la diferencia. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? El porvenir, la abundancia de pan, dice Elena G. White, y dice la historia, y dice la Biblia. Sodoma y Gomorra, ¿por qué se tornaron así? Porque la abundancia, la vagancia. Y eso está sucediendo ahora. Antes el cordero de Estados Unidos y ahora el dragón de Estados Unidos. Miren aquí el dragón. Hay una diferencia, ¿sí o no? De la conducta de esos hombres en aquel tiempo para la conducta de hoy. Pero ya nos estamos aclimatando. Y se aclimata el hombre y ya no lo ve tan malo. Ay, hasta lo ve gracioso y bonito. Lo que antes era aborrecible, hoy día es aceptable y como algo agradable. Porque Hollywood presenta a los homosexuales bien simpáticos. Esto es un lavado de cerebro que le está dando Hollywood a la comunidad, porque Hollywood es un agente satánico. Hollywood es un agente satánico, hermanos, para transformar las mentes de corderos, ¿a qué? A dragón. Y por eso es que el dragón está hablando más y más y más a través de los años en que hemos vivido. Fíjense cómo antes se jugaba ese deporte, ¿no? Miren, esas damas allí. Pero es un corderito. Vamos a jugar este juego. ¿Cómo se juega hoy día? ¿Cómo se juega hoy día? Ah, pero ya estamos aclimatados. El dragón hablando. El dragón hablando. El cordero. Hombres deseosos de proveer algún dinero para su familia, para su esposa, para sus hijos. Y aquí en Estados Unidos muchos hogares bien establecidos. ¿Qué ha sucedido con los hogares? Satanás ha destruido el sistema del hogar, de la familia. No, ¿por qué familia? Cada hijo que crezca y sea independiente, que no tenga que respetar al padre ni a la madre. Y además, yo puedo adoptar, 2 hombres puedan adoptar una hija. 2 mujeres adoptan y dicen, nosotros somos tus padres. Y ese niño criado por 2 hombres que se acuestan en la cama, ¿le está afectando la mente, sí o no? Ya no es el programa celestial, ahora es el programa del diablo. El dragón hablando. Antes las personas iban y se dedicaban más a sus estudios. Hoy día, óigame, los estudiantes pésimos, vagos.
Porque ellos están pendientes a la marihuana, a la cerveza, a la fiesta. Cordero, dragón. Bueno, el cordero hablando como dragón. Creo que esa fotografía explica todo, ¿sí o no? Eso lo explica todo. Pero ya estamos aclimatados a ver esto, a ver al dragón. Y ya el cordero, esos son unos infelices que no disfrutan la vida. Esos son muy religiosos, muy trabajadores. Nosotros no, nosotros lo que nos gusta es la vagancia, la fiesta. El cordero hablando como dragón. Esta generación, hermanos, no lee la Biblia. Esta generación no quiere respetar a sus padres. Esta generación no tiene interés en la vida espiritual. El pecado para ellos es vida. Esa es la voz del dragón. Esa es la voz del dragón. Y yo no deseo que yo me torne en un dragón, ni que usted tampoco se torne en un dragón, sino que usted se torne en un cordero, como lo fue Cristo, el cordero que dio su vida, el cordero que dio su vida para que tengamos vida eterna. El dragón no da la vida, el dragón la quita. El cordero la dio para salvarnos, hermano. El cordero hablando como dragón. Miren. Bueno, el dragón hablando. Pero la bestia con cuernos semejantes, esto se encuentra en el conflicto de los siglos, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en el 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay duda. Y yo soy americano y amo esta nación. Pero hay muchos líderes que están engañando a los americanos. Líderes que están guiando esta nación a la ruina, porque están hablando no de un corazón cristiano, de un corazón del mundo. Características de la primera bestia. Escuchen bien las características de la primera bestia. Buscó el poder del Estado para imponer la autoridad de la iglesia. Y eso sucedió, él logró hacer todo eso. ¿En qué año? ¿En 1500 qué? 83. Logró. ¿Y duró por cuántos años? 1260 años. Buscó el poder del Estado para imponer la autoridad de la iglesia. Estableció una unión de iglesia y Estado. Persiguió a todos los que no obedecían las enseñanzas de la iglesia estatal.
La formación de la imagen de la bestia. Imagen significa semejanza o reproducción. Lo que hizo la bestia, su imagen lo hará otra vez. Buscará ¿qué? El poder del Estado para imponer la autoridad de la iglesia. Establecerá la unión de la iglesia y el Estado. Perseguirá a todos los que no obedezcan las enseñanzas de la iglesia estatal. Esto va a acontecer. Es increíble, porque muchos dicen, esta nación jamás hará tal cosa. Pues está profetizado que sí lo hará. Que sí lo hará. Y se los digo antes, como dijo Cristo, para cuando suceda, creáis. Y cuando suceda esto, el pueblo adventista tendrá un poder para predicar este evangelio como nunca lo ha tenido antes. Porque se le ha cumplido una profecía que todos han considerado inverosímil, que es imposible. Y cuando lo imposible llegue, que es posible, entonces habrá un despertar dentro del pueblo de Dios. Un despertar cual nunca antes. Dice aquí, Conflicto de los siglos, un libro que se vende. Todas las instituciones adventistas tienen estos libros. Nuestros líderes promueven este libro. Dice aquí, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir ¿qué? Sus fines. Ahora veamos el pensar del Cordero. Y esto es lo que está escrito, Carta de Derechos, artículo 1. Noviembre 1700, ¿qué dice ahí? 91, miren lo que dice. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente. Declaración de la Independencia, 4 de julio 1776. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador por ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Un cordero hablando, ¿sí o no? Un cordero hablando. Pero va a cambiar su hablar. ¿Por qué va a cambiar su hablar? Porque ya el pueblo habla de otra manera. El pueblo está hablando como un dragón. Los jóvenes hablan de dragón, marihuana, heroína, cocaína, fiesta, homosexualismo. Pues ya el ambiente está para que todos estos dragones digan, tú también hablas como dragón. Dice aquí, ¿cuándo formará los Estados Unidos una imagen de la bestia? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado para imponer los decretos y las instituciones de ellas. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Esto nos espera a nosotros y se está ya elaborando, hermanos. Frente a nosotros se está elaborando todo para que esté todo ya ready, como dicen, ready, listo para que venga una ley dominical, que es lo último como apostasía de esta nación. Pero ya el pueblo está embriagado, como decía Apocalipsis, embriagado de fornicación, ¿sí o no? De toda ave inmunda. Y cuando está embriagado, Satanás toma ventaja. Así ya tengo el pueblo está embriagado y el pueblo está conmigo. Ahora él puede controlar al gobierno. Porque el gobierno se constituye por seres humanos. Y los seres humanos ya participan
en hablar como dragón, en su conducta, en su rechazo a la Biblia. Me da pena. Yo no creo que nuestro presidente lea la Biblia, porque él está fomentando el odio entre los seres humanos. Y si él lee la Biblia, lo que va a fomentar es el amor entre los seres humanos. Y me da pena con él, porque ninguno de los dirigentes religiosos le han dicho nada. Lo apoyan, dice, Dios te ha puesto ahí, cuando es una mentira. Él está siendo guiado por espíritus diabólicos, no por el Espíritu de Dios. Y así muchos líderes mundiales hoy día. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque no se arrodillan ante Dios para pedirle sabiduría, como lo hizo Salomón. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formado antes que termine el tiempo de gracia. Esto es importante porque muchos dicen que ya el tiempo de gracia ya comenzó. Pero aquí dice todo lo contrario. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formado cuando antes que termine el tiempo de la gracia. Así que tiene que venir primero la imagen de la bestia formada, y la imagen de la bestia se forma cuando venga la ley que dominical. Entonces se formó completamente. Así que la gracia no ha terminado todavía, hermano. Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que otra predicación que he escuchado, que el sellamiento ha comenzado, tampoco es verdad. ¿Qué dice aquí? Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de qué. ¿De ser sellado? ¿Esa prueba ha llegado? ¿Ha llegado esa prueba? No. ¿Por qué dicen que ya comenzó el sellamiento? No, hermanos, no ha comenzado. No ha comenzado. ¿Por qué vendrá una ley dominical? Porque el Cordero ha comenzado a hablar como dragón, porque la influencia del pueblo entero es una influencia diabólica, ¿sí o no? ¿Qué influencia positiva pueden tener los homosexuales con su bandera frente al Capitolio? ¿Qué influencia positiva pueden presentar esos seres? Dígame, ¿qué influencia positiva? Y lo aplauden. A mí me dio mucha pena cuando yo vi la Casa Blanca alumbrada con esos colores. Porque ese es el dragón hablando. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón, todos los que hablan como dragones, se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nosotros tenemos el conflicto de los siglos. Y este dragón se va a enojar. ¿Por qué se enoja? Porque nosotros no participamos en sus pecados. Porque nosotros no creemos que un hombre debe casarse con otro hombre. Y ellos se enojan. Y así como Caín mató a Abel, porque Abel hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios pidió, entonces una gran multitud serán los Caínes, que van a querer matar a los Abeles. ¿Por qué persiguieron? ¿Por qué mató a Abel? ¿Por qué se mató a Abel? Porque Abel hacía las cosas buenas. No me deja ser feliz. No. Mi conciencia quiere liberarse de esa culpabilidad. Y este hombre me dice que yo soy culpable porque soy homosexual o estoy viviendo con otro hombre. Este no me deja ser feliz. Y este no me deja ser feliz. Yo soy una prostituta. Y esta prostitución, eso es bueno en gran manera. ¿Por qué le dicen que eso es malo? Ahora, la iglesia y la Biblia es la única que está en contra de todo esto, de la felicidad de la humanidad.
está en contra de la marihuana, está en contra de la cerveza, está en contra del vino. Estos son unos locos. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. La ley dominical vendrá porque el Cordero ha comenzado a hablar como dragón. Hablan como dragones, pues Satanás los tiene controlados con vicios y placeres. Y Satanás hará que odien a los que desean seguir los principios divinos. Que odien a aquellos que están en contra del homosexualismo. Que odien a aquellos que están en contra de la ley que permite fumar marihuana. Y muchas otras leyes que se están legislando, que coartan la libertad del hombre. No puedo yo criar mi hijo a mi manera, tiene que ser a la manera del gobierno. Óigame, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y no sé, porque ellos dicen los niños no se pueden, los va usted a frustrar si le llama mucho la atención o si le da un golpecito en las nalgas. Ah, bueno, pues usted el golpe se lo va a usted en la cárcel cuando sea grande. En la cárcel le va a tener que dar un golpe. Yo prefiero dárselo con un chiquito para que no tenga que usted darle un golpe en la cárcel. Están completamente desorientados. Porque Satanás lo que quiere es desorientar el pensar del ser humano para que pueda producir muerte, sufrimiento y llanto. Eso es lo que hace Satanás. Y con un manto religioso, hermanos, se perseguirá al verdadero pueblo de Dios. ¿Con un manto qué? Religioso. Pero muchos seguirán el pensar del Papa. Y el Papa va a dirigir a muchos para que piensen como él piensa. Con un manto religioso, pero socavando los principios bíblicos. ¿Y con un manto qué? Religioso. Hay unas citas tremendas del conflicto de los siglos. No la tengo aquí, pero en otro momento se las traigo. Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos. Y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. Los políticos se han sido dirigidos por Satanás y ellos no lo saben. Y es tiempo de llamar al pecado por su nombre, pero es peligroso. Es peligroso. Juan el Bautista perdió la cabeza por hablar que el jefe estaba en adulterio. Perdió la cabeza. Y si yo hablo que el jefe de esta nación está siendo dirigido por otro espíritu que no es el cristiano, me pueden tumbar la cabeza. Pero lo hacemos por amor a él. Porque si él despierta puede arrepentirse. Y hay cabida para arrepentimiento, ¿sí o no? Hay cabida para arrepentimiento. Y que pueda dirigir esta nación por los caminos de Dios. Dios proveerá, Dios proveerá. Porque decir que esta nación es una nación que tiene que ser grande, si ya lo es. No seamos ingratos. Ya lo es. Por eso muchas personas quieren venir aquí, ya lo es. Pretender decir que no lo es ingratitud. Y Dios va a proveer. Pero no tenemos fe en Dios, ahora tenemos fe en las armas. Tenemos fe en las leyes del hombre. Pero Dios ha provisto a través de tantos años esta nación, ¿sí o no? La ha alimentado por años. ¿Por qué tiene que tener temor? Es que todo eso es una creación para que los hombres se destruyan mutuamente.
Es un plan satánico. Un plan satánico. Y ya está predicho porque el espíritu de la profecía ha dicho que el mundo va a tomar el mismo espíritu que hubo en la Revolución Francesa. Y ya lo vemos desarrollándose, ¿sí o no? Lo vemos desarrollándose. Son muchos los que están aceptando ser moldeados por Satanás. Moldeados por Satanás. Y se han entregado al desenfreno pecaminoso. Ahora veamos los resultados de aquellos que permiten que Satanás opere en sus mentes. No estudian la Biblia. Para evitar ser moldeado tenemos que estudiar la Biblia. ¿Para evitar qué? Ser moldeado a la imagen del diablo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está ¿qué? Cerca. ¿Cuándo sabremos que el fin está cerca? Cuando venga la ley ¿qué? Dominical. Esa es la señal, hermanos. La señal. Dice aquí, los pecados del mundo llegarán hasta el cielo cuando la ley de Dios sea invalidada, cuando el día de reposo del Señor sea hollado en el polvo y los hombres sean obligados a aceptar en su lugar una institución del papado por medio de la imposición de la ley del país. Al ensalzar una institución de hombres por encima de la institución ordenada por Dios, demuestran desprecio por el gran ¿qué? Por el gran ¿qué? Legislador, y rechazan su señal o sello. Cuando nuestra nación promulgue leyes imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional seguirá ¿qué? La ruina nacional. Y ya se está generando una ruina nacional. Esto no es que la ruina nacional va a llegar cuando ponga la ley dominical. La ley dominical es el empujoncito final. ¡Pap! Ahí cayó. Ya se está preparando todo. Con los odios entre los hombres. El plan económico de este presidente va a causar una crisis económica. Porque está siendo dirigido por un espíritu diabólico. Y hemos leído anteriormente que el espíritu de profecía dice que Satanás es el gran comerciante que hará que los hombres lleguen a ser animales, maltratándose mutuamente. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. Eso lo dice la sierva del Señor. Y ella lo dice claramente. No soy yo que digo el papado, lo dice ella. Eso está claro. Y yo amo a los católicos. Y por eso tenemos que decir esto. Para que ellos puedan abrir sus ojos. Y sepan quién los está dirigiendo. Que no es el Espíritu de Dios. No lo es. Es triste tener que decirlo. Y son muchos católicos que irán al cielo. Porque en su conocimiento son bien sinceros. Y muchos adventistas tal vez ni vayan. Así que hay que amarlos. Hay que amarlos. Pero a la misma vez hay que desenmascarar a sus dirigentes. Bueno, ya casi están desenmascarados porque ya hay mucho conocimiento de cómo yo he abusado de niños, ¿no? Y está desenmascarándose él mismo al hablar de Cristo de una manera antibíblica y hablar a favor de los homosexuales. Ya él mismo se está desenmascarando. Así que no soy yo, él es el que está. Pero ¿por qué él lo hace? Porque como ya todo el mundo está hablando como dragón, él dice, ahora sí yo puedo hablar como dragón también. Porque ya la juventud está en pornografía, está en pecado, está en homosexualismo, está en drogas, está en fiestas, está en prostitución. Ah, pues ahora yo puedo hablar. Al pueblo le gusta eso. Nadie se va a asombrar de sus palabras porque ya todo el mundo está aclimatado al pecado.
Y Él es el hombre del pecado en esta tierra. Y eso es bíblico, eso es bíblico. Yo no puedo decir otra cosa. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, que es el papado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Eso es una verdad y eso vendrá. Le guste o no le guste a los presidentes de esta nación, a los congresistas de esta nación. Les guste o no les guste. Porque lo que le tiene que gustar a ellos es la santidad. Y si no les gusta la santidad, esto vendrá. Si no les gusta la verdad, esta es la verdad. Yo no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Qué debemos hacer cuando se promulgue la ley dominical? Dos cosas, hermanos. Será la última oportunidad para salir de las ciudades. Hay una oportunidad, Dios es bueno. El pueblo de Israel estaba sin poder observar el sábado, porque el faraón no le permitía eso. Dios no los condenó, Él comprendía la situación, los liberó. Voluntariamente no se puede hacer, ni tampoco si es forzado. Hay que buscar la manera de guardar el sábado. Yo puedo escribir una carta para que su jefe le dé el sábado. O mientras trabaja ahí busca otro trabajo que le dé el sábado. Pero salir de las ciudades, si puede hacerlo ahora, bien. Si no, pues la última oportunidad será cuando venga la ley dominical. Y aquí dice luego, segundo, acatar la ley y hacer obra misionera en ese día. Y fíjense lo que dice aquí. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de la nación de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Cuál es la señal? La ley dominical. Y no es que no promueva el que usted, si se puede ir ahora, lo haga. Pero tampoco es que me haga un fanático y váyase, aunque usted no sepa hacer nada allá, a morirse de hambre. No, todo con orden, con sabiduría. Con sabiduría. Para que no sea un mal testimonio nuestro mensaje. Todo con sabiduría, con tranquilidad. Desafiar, escuchen bien, cuando venga la ley dominical, miren lo que dice el consejo del Espíritu de Dios. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No le deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano y el enemigo caerá en la cuenta de que se derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndonos del trabajo que ofende. Así que si él quiere que descanse el domingo, descanso el domingo. Yo no lo voy a ofender. Hay que ser astuto. Manso como la paloma y astuto como la serpiente. No, hermanos. Pues no trabajo. Es más, si el gobierno me dice, usted no va a trabajar ni domingo, ni martes, ni miércoles. Pues bien, mejor todavía. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema? Ahora nos vamos a dedicar ¿a qué? A dar estudios bíblicos. Ahí el tiro le salió por la culata. Porque usamos la prudencia, la sabiduría, la comprensión y el amor. El amor hacia ellos mismos. Ellos ponen una ley y yo te voy a explicar el por qué eso es injusto. Fíjense.
un diálogo. No una guerra, un diálogo. ¿Por qué una ley dominical? El hombre de pecado quiere invalidar la ley de Dios. Y dice aquí, en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Para aquel entonces él escribió 1 de Tesalonicenses. Y cuando escribió eso, dice, el Señor viene pronto. Y muchos para aquella época dijeron, el Señor viene pronto, ya viene pronto. Y Pablo tuvo que escribir esta carta. No, Él no viene pronto. Él no va a venir pronto, no digan que viene pronto, porque tiene que venir primero, ¿qué? El hombre de pecado. Y por eso escribió la segunda carta, para evitar el fanatismo. Escribió la segunda carta. No, Él no vendrá. Y la gente me dice, Cristo viene ya. No, primero tiene que venir a la ley dominical. Si no viene a la ley dominical, Cristo no va a venir. Así que no se afanen que Cristo va a venir. De hecho, quien va a venir primero es el diablo, para empezar. No es Cristo. Dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese es el papado, haciéndose pasar por Dios. Voy a continuar, el tiempo se me está yendo. Voy a decir algo que Cristo dijo interesante. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Solamente le estoy diciendo la profecía que hemos conocido a través del estudio de la palabra de Dios y a través del espíritu de profecía. Vendrá una ley dominical. Vendrá una ley dominical. Es una profecía. Y cuando se cumpla, usted sabrá, el adventismo tiene la razón. Ahora podrá haber duda, pero cuando venga la ley dominical, la duda se va a disipar. Y habremos dicho, hemos abrazado la verdad con una plenitud de seguridad increíble. Y eso mismo se va a proyectar ante todo el pueblo. Y cuando usted predique ese convencimiento pleno, esa seguridad plena en su corazón, va a convertir muchas personas. Y habrá un gran fuerte pregón, hermanos. Porque yo amo a todos los seres humanos. Todos son mis hermanos. Y yo quiero pregonar un mensaje de salvación, no de perdición. Ofrecer el cielo a los seres humanos. Ofrecer el cielo a los políticos depravados. Ofrecer el cielo a todos. Lamentablemente, hermanos, Satanás está trabajando fuerte. Pero Dios permite que lo haga para que se vean sus frutos. Para que se vean sus frutos. Para cuando sea condenado, nadie tenga duda que la condenación fue injusta. Todo el mundo dirá, la condenación fue justa. Yo vi los frutos. Yo vi los frutos. Nosotros los adventistas, hermanos, creemos que el papado es representante de Satanás. Y usted me pregunta a mí, y le puede preguntar al presidente de la Asociación General, y le va a decir lo mismo. Le puede preguntar a cualquier pastor adventista, le va a decir, el papado es el representante de Satanás aquí en la tierra. Tienen que decirlo, porque ellos venden los libros de conflicto de los siglos, ¿sí o no? Tienen que decirlo. Pero muchas veces no hay persecución, dice Elena White, porque no se está predicando toda la verdad. Porque predicar la verdad es peligroso. Y por eso no hay persecución. Porque persecución, hermanos, si yo tengo un plan aquí, tengo otro, y persecución no es conveniente ahora mismo que compré una casita. Persecución es conveniente ahora mismo que me voy a graduar de un doctorado. Persecución no me conviene. Hermanos, hay muchas cosas que nos envuelve en un pensar equivocado. Y pidámosle a Dios
que pueda disipar las tinieblas que cubren nuestras mentes. Fíjense como dice Jesús. Jesús le dio al pueblo dirigente, a los dirigentes, escuchen bien, esto es interesante, mira, voy a buscar, creo que lo voy a leer todo. Vamos a Juan, al libro de Juan. Capítulo 8. Capítulo 8. Voy a leer del versículo 39 en adelante. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esos fueron los dirigentes, ¿no? Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense, todavía siguen con el manto religioso, ¿no? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su boca, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Y a mí por qué? Porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. El papado es hijo del diablo. Y lo digo porque Jesús se lo dijo a sus dirigentes. Suena muy duro, hermanos, como lo hizo Cristo. Pero yo estoy diciendo la verdad, como la dijo Cristo. Y todos los discípulos de Cristo tienen que decir esta verdad. Porque ellos hacen la voluntad no de Dios, sino la voluntad de ¿qué? Del diablo. Pues no son hijos de Dios, porque si llegan a ser hijos de Dios, hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que guarden su santo sábado, no el domingo. Esa es la voluntad de Dios. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter de mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Cuando estos hombres fueron quemados en las hogueras, ahí está la evidencia más clara de lo diabólico de esa persecución. ¿Sí o no? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza de llamar el pecado por su nombre, aunque se desplomen los cielos. Ahora, eso hay que interpretarlo bien, porque llamar el pecado por su nombre, ¿lo hizo quién? José. Porque todo el mundo quiere ser un Elías, tú, pero José dijo, yo llamo el pecado por nombre, con usted no me voy a acostar. ¿Lo llamó el pecado por su nombre? José, háganlo al estilo José, no al estilo Elías. Ahora, cuando Dios desenmascara al causante de tanto pecado, a ese hay que desenmascarar. Y a los que participan en pecado, con mucho tacto para que abandonen el pecado. Porque hubo ateísmo. ¿Ustedes saben por qué hubo ateísmo? Por el maltrato de los cristianos. Si esos son cristianos, yo me hago ateo. Así que el testimonio de muchos cristianos causó el ateísmo. Pero si el cristiano llega a ser amoroso, no se hacen ateos, ¿sí o no? Así que hagámonos amorosos, porque es la única fuente que trae corazones con sinceridad. Con sinceridad. El pecado hay que llamarlo por su nombre, de estos dirigentes. Y no es fácil hacerlo, porque se pueden enojar como se enojó Caín con Abel. El cordero hablando como dragón. 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 Qué pena me da. Que Dios nos bendiga.